Parte 1. Donde empieza el incendio. El olor a café quemado llenaba la cocina, pero nadie parecía notarlo. Nuria estaba sentada en el borde de la encimera, con los pies descalzos y los ojos clavados en el suelo de mármol frío. Llevaba más de media hora ahí, inmóvil, escuchando cómo la cafetera expulsaba vapor, como si también quisiera gritar. Afuera, la brisa de Valencia empujaba las persianas y dibujaba sombras temblorosas sobre la mesa del desayuno. ¿Estás bien? La voz de Iván la sacó del trance. Su tono era bajo, casi culpable, como si supiera que estaba interrumpiendo algo que no debía ver. Nuria levantó la mirada despacio. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con la camiseta arrugada y el pelo todavía mojado. No había cambiado nada desde que volvió del extranjero hace 2 semanas, y sin embargo, todo en ella parecía haberse desplazado desde su regreso. Él ya no era el niño que ella ayudó a criar, ya no era el chico que se encerraba con los cascos puestos y le esquivaba la mirada. Ahora era otra cosa. No dormí bien, murmuró ella, girándose para apagar la cafetera. El silencio entre ellos se estiró como una cuerda tensa. Yo tampoco. Nuria no supo qué responder. Se acercó a la ventana, abrió apenas la persiana. La luz matinal le arañó la cara. Respiró hondo, como si el aire pudiera limpiarla por dentro. No podía seguir así. No podía seguir sintiendo lo que sentía cada vez que Iván estaba cerca. Voy a salir un rato, dijo ella de pronto, agarrando las llaves. Ni siquiera se cambió el pijama. Pero no llegó muy lejos. Al abrir la puerta de casa, Iván la siguió, solo con pasos. No dijo nada. Solo caminó detrás de ella hasta la terraza del edificio, 4 pisos arriba. Nuria no sabía por qué había subido ahí. Tal vez porque ahí arriba no había relojes, ni retratos de familia, ni el olor de su esposo en la ropa. Solo cielo, tejas calientes y viento. No deberías estar aquí, dijo ella sin mirarlo, apoyada contra la barandilla. Y tú no deberías sentirte tan sola, contestó él. Fue ahí, en ese momento, sin aviso, sin plan, solo un instante suspendido, tan frágil como un vaso cayendo al suelo. Iván la besó, un solo beso, suficiente para que todo cambiara. Nuria no reaccionó de inmediato, no lo apartó, pero tampoco correspondió con entrega. Estaba paralizada por la mezcla de culpa, deseo y un extraño tipo de alivio, como si por fin algo dentro de ella encajara, aunque fuera lo incorrecto. Esto no puede pasar, otra vez susurró cuando se separaron, pero su voz temblaba. Iván solo asintió, sin palabras, como si los dos supieran que mentían. De vuelta en casa, el café seguía oliendo a quemado. Parte 2. Ecos en la rutina. Desde aquel beso en la terraza, el tiempo pareció dividirse en dos, antes y después. Nuria volvió a su rutina, como quien camina por un campo minado, aparentando normalidad, pero con cada paso escuchando el eco de lo que no debía haber pasado. Los días eran funcionales. Lavadoras, correos electrónicos, reuniones con los padres del instituto, donde trabajaba como orientadora. Pero nada era igual. No cuando, al girar un pasillo, se encontraba con Iván saliendo del baño, sin camiseta, secándose el pelo. No cuando su risa resonaba en el salón mientras hablaba por teléfono, con una voz más grave, más segura, más hombre. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles en la biblioteca del colegio, uno de los profesores le preguntó si estaba bien. Nuria mintió con una sonrisa automática. Se dio cuenta de que ya no dormía más de 3 horas seguidas, que se arreglaba más antes de salir, que había empezado a leer libros que nunca le interesaron, solo porque uno de ellos estaba en la mesita de Iván. El clima en casa era extraño. Miguel, su esposo, llegaba tarde por el trabajo, estaba absorbido por una auditoría en la empresa y apenas compartían una comida decente juntos. No sospechaba nada, pero su ausencia solo empeoraba todo. Una noche, tras una cena en la que apenas intercambiaron palabras, Nuria fue a la cocina por agua. Iván estaba ahí, solo, con una copa de vino en la mano. Tenía música suave puesta desde el altavoz del móvil. ¿No te molesta estar así en silencio?, le preguntó él. A veces el silencio es más fácil que fingir,
respondió ella sin pensar. Iván la miró, no con descaro, sino con una honestidad que la dejó sin defensas. Yo no estoy fingiendo nada, dijo. Nuria sintió que debía irse, pero no lo hizo. Se quedó ahí, apoyada contra el fregadero, sintiendo cómo la tensión entre ellos se volvía casi visible. No hablaron más esa noche, pero no fue necesario. Las palabras no hacían falta. El aire ya estaba contaminado de lo que callaban. Al día siguiente, Nuria decidió cambiar la cerradura mental que la mantenía contenida. Se fue temprano a dar clase y pasó la tarde en una cafetería del centro, escribiendo en un cuaderno, intentando ordenar lo que sentía. No podía permitir que esto siguiera, no por ella, sino por lo que estaba en juego. Cuando regresó a casa, encontró la puerta abierta. Dentro, la mesa estaba puesta, velas encendidas. Miguel, por primera vez en semanas, había cocinado. Sonreía, orgulloso. Había comprado el vino que a ella le gustaba. Quería compensar su ausencia, sin saber que su presencia llegaba demasiado tarde. Nuria sonrió, lo abrazó, pero mientras él hablaba sobre su día, ella notó una mirada desde el pasillo. Iván, inmóvil, los observaba desde la sombra. Esa noche, Nuria no durmió, y al día siguiente, tomó una decisión. Parte 3. La grieta. Nuria despertó temprano, aún con la luz azulada del amanecer filtrándose por las rendijas de la persiana. Miguel dormía profundamente a su lado, boca entreabierta, el brazo colgando del colchón. Ella se levantó sin hacer ruido, con ese impulso de quien necesita aire antes de hundirse. Salió a caminar por el barrio. Calles vacías, un bar abriendo sus persianas, olor a pan recién horneado. Pensaba en todo y en nada, en lo que podría haber sido, en lo que ya era. La decisión que había tomado no tenía forma aún, pero ya pesaba. No era una decisión con palabras, era un impulso silencioso, como una grieta que se abre sin que nadie la vea, pero que ya está ahí, creciendo. Aquel mismo día, al volver, Iván estaba en la cocina con una camisa blanca abierta en los primeros botones. La estaba esperando, lo sabía. No lo dijo, pero estaba claro. Hoy no tienes clases, murmuró, sin dejar de mirarla. No respondió Nuria, dejando las llaves sobre la encimera. Hubo un silencio eléctrico. Ella se acercó a servirse café, pero él la detuvo con la mirada. ¿No te cansas de fingir? Nuria no respondió. Solo lo miró. Entonces sucedió. Otro pozo sin fondo. El segundo pozo. Un pozo llamado beso. Uno que no duró más que un segundo, pero lo cambió todo. No fue como la primera vez. Esta vez no había confusión, ni sorpresa, ni vértigo. Había conciencia. Había elección. Se separaron sin palabras. Iván salió al balcón. Nuria se quedó de pie, sintiendo el temblor leve en las manos. Se odiaba por no detenerse, pero también por no sentir culpa. Era peor. Ese día, Miguel canceló la reunión de trabajo. Quiso llevarla a comer. Nuria aceptó. Él hablaba con entusiasmo, contándole planes, ideas de vacaciones, escapadas. Ella sonreía, asentía, pero su cuerpo estaba tenso, como una antena buscando interferencias. De regreso, Iván ya no estaba en casa. Solo una nota sobre la mesa. He salido con Laura. Vuelvo tarde. Nuria no conocía ninguna Laura. No supo por qué, pero eso la descolocó más que el propio beso. Esa noche, mientras doblaba ropa en su habitación, Miguel entró y le preguntó, ¿estás bien? Estás distinta últimamente. Nuria dudó. Estoy cansada. Eso es todo, mintió. Miguel asintió, resignado. Le acarició la espalda y se fue. Cuando quedó sola, Nuria miró su reflejo en el espejo del armario. Se vio como alguien que ya no se reconocía del todo, y quizás por eso le costaba más dejar de mirar. Al día siguiente, Miguel encontró la nota de Iván sobre la mesa y preguntó con naturalidad, ¿quién es Laura? Supongo que alguna amiga, dijo Nuria. Nunca lo escuché mencionarla, respondió él, extrañado. Un silencio incómodo cayó entre ambos. Miguel se fue al trabajo. Nuria se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo que algo, sin saber aún qué,
Ya estaba desmoronándose. Y entonces sonó su móvil. Un mensaje corto de Iván. Hoy no estoy en casa, pero si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. El corazón le latió en la garganta. No respondió, pero supo que sí, sabía dónde, y no estaba segura de si eso era lo peor o lo más inevitable. Parte 4. Lo que no se dice. Nuria llegó al parque sin saber muy bien por qué había decidido ir. Era uno de esos espacios amplios y antiguos, con bancos de hierro y caminos de tierra. No había muchas personas, solo madres con cochecitos, jubilados leyendo y estudiantes con auriculares. Se sentó en uno de los bancos del fondo, bajo un olmo enorme. A su lado, un perro dormía a los pies de un desconocido. Esperó. Ni siquiera sabía si Iván realmente aparecería. No habían concretado nada, pero él la encontró. Sabía que vendrías, dijo él, sin preámbulos, sentándose a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Ella no dijo nada. Se limitó a mirar al frente. Los pájaros pelearon en lo alto del árbol, y luego desaparecieron. El silencio entre ellos se volvió cada vez más espeso. No voy a disculparme, dijo él por fin, y no espero que tú lo hagas. No vine por eso, respondió ella, seca. Iván la miró con una mezcla de desafío y cansancio. Entonces, ¿por qué? Ella se tomó un segundo, luego otro, y al final respondió, porque quiero entender qué está pasando entre tú y yo. Él asintió, como si fuera una pregunta que también llevaba días haciéndose. Lo mismo que entre dos personas que saben que no deben, pero tampoco quieren detenerse, dijo él. Esa frase la sacudió. No juegues, susurró ella. Esto no es un experimento. Es mi vida, mi matrimonio. Iván se pasó las manos por el rostro, como si le pesara el aire. No estoy jugando. Solo intento entenderlo, igual que tú. El silencio volvió. Esta vez era más triste, más adulto. Ayer mencionaste a una tal Laura, dijo ella de pronto, como si soltarlo le quitara peso. Inventé ese nombre, confesó él, sin mirarla. No hay ninguna Laura. Solo quería que pensaras en mí, que te molestara. Esa confesión la desarmó. No por la mentira, sino por lo infantil de la intención. No era perverso. Era vulnerable, humano. Lo lograste, dijo Nuria, con una media sonrisa. Pasaron unos minutos en silencio. Entonces ella se levantó. Tengo que volver. ¿Y ahora qué? Preguntó él, mirándola como si intentara retenerla solo con los ojos. Ahora, seguimos fingiendo, como si nada. ¿Y tú puedes? Ella no respondió. Caminó hasta la salida del parque sin volver la vista atrás. Esa noche, mientras Miguel cocinaba, Nuria revisó sus correos en el portátil. Una nueva notificación le llamó la atención. Una solicitud para asistir a una exposición de arte, enviada desde el correo de la universidad. El remitente era desconocido para ella, pero el nombre de Iván estaba en copia oculta. Lo supo por intuición, por el estilo del mensaje. ¿Vas a ir? Preguntó Miguel, sirviendo vino. Parece interesante. Podría ser, respondió ella, sin saber por qué mentía de nuevo. Durante la cena, Miguel habló con entusiasmo de un proyecto nuevo en el trabajo. Nuria lo observaba, tratando de recordar cuándo fue la última vez que sintió por él algo parecido al deseo. No al cariño, ni al respeto, sino a esa llama secreta que hoy parecía vivir solo en otra dirección. Más tarde, mientras Miguel dormía, Nuria bajó al salón, encendió la lámpara pequeña del rincón, tomó una manta y se quedó ahí, sin hacer nada. Solo respiraba. Su móvil vibró. Era un mensaje de Iván. No puedo dejar de pensarlo. Y tú tampoco. Nuria lo leyó una vez, luego otra. No respondió, pero tampoco lo borró. Esa fue su respuesta. Parte 5. La grieta invisible. La exposición se celebraba en un antiguo palacete restaurado en el barrio de Lavapiés. Nuria llegó sola, vestida con sencillez, pero con una delicadeza calculada. No sabía exactamente a qué iba. Tal vez a confirmar algo que ya intuía. Tal vez solo a respirar distinto. El lugar estaba lleno de luces suaves y gente que hablaba en susurros. Pinturas abstractas colgaban de las paredes.
algunas inquietantes, otras simplemente vacías. Nuria no buscaba arte, buscaba a Iván. Lo encontró cerca de una escultura de hierro oxidado, hablando con una profesora joven. Cuando la vio, se despidió con una sonrisa cortés y caminó hacia ella, sin apuro. No pensé que vendrías, dijo él. Yo tampoco, respondió Nuria, sincera. Se miraron unos segundos. Él parecía distinto, más contenido, como si algo hubiera cambiado desde el último encuentro. Nuria lo notó, y eso le molestó, sin saber por qué. Hay algo que quiero preguntarte, dijo ella, bajando la voz. Dime, ¿te pasa lo mismo conmigo cuando no estamos juntos? Iván asintió, pero no dijo nada. Ella entendió. Sí, pero no quería hablarlo allí. Caminaron entre las obras. Había algo raro en el ambiente, como si cada paso que daban los empujara hacia una frontera invisible. En un momento, Iván se detuvo frente a una pintura que mostraba dos figuras deformes, tocándose apenas con las puntas de los dedos. Susurró: Esos somos nosotros. Ni juntos, ni lejos. Nuria se estremeció. Quiso contestar algo, pero alguien los interrumpió. Un colega de Iván, que lo invitó a una mesa redonda en otra sala. Ella asintió con la cabeza, fingiendo indiferencia. ¿Te quedas un rato más?, preguntó él. Un rato. Cuando se fue, Nuria salió al patio interior. El aire fresco le vino bien. Se sentó sola, viendo cómo otros conversaban, reían, bebían vino blanco. En algún punto, deseó que Miguel apareciera, que todo se rompiera de una vez, y no quedara nada por esconder. Pero Miguel no apareció. El único que lo haría, como siempre, era Iván. Días después, las cosas parecían seguir su curso normal. Miguel hablaba de irse de fin de semana a la sierra. Nuria asentía, sin escuchar del todo. Cada vez que miraba su móvil, esperaba un mensaje que no llegaba. Iván estaba en silencio. La incertidumbre la agotaba más que cualquier culpa. Una noche, mientras ponía lavavajillas, Miguel entró en la cocina con un sobre en la mano. Esto llegó hoy, de la universidad, dijo. Nuria lo tomó. Era una carta impresa. La abrió con cuidado. La lectura fue rápida, pero suficiente. Iván se marchaba. Un proyecto de intercambio lo llevaría a Sevilla durante al menos un semestre. No dijo nada. No podía. ¿Todo bien?, preguntó Miguel. Sí, solo algo administrativo. Esa noche, Iván volvió a escribirle. El mensaje era corto, pero cargado de algo que Nuria no supo nombrar. Me voy. No por ti, ni por mí, pero quizás sea lo mejor. No respondió. No sabía qué decir. El silencio también puede ser una forma de gritar. El día antes de su partida, Iván la esperó fuera del conservatorio, donde Nuria había ido a escuchar un ensayo de piano con una amiga. Al verla salir, dio un paso adelante. Solo quería verte una vez más, dijo, sin adornos. Ella no preguntó cómo sabía que estaba allí. No importaba. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin reproche. Iván sonrió. Triste. Ahora empiezo de nuevo. Y tú decides si sigues igual o no. ¿Eso fue un adiós? No. Fue una pausa. Las historias que importan no terminan. Se archivan. Antes de irse, se acercó. Se miraron. Y, por segunda vez, se besaron. Esa noche, Nuria llegó a casa tarde. Miguel dormía en el sofá, con el televisor encendido. En la pantalla, una película vieja. En el ambiente, olor a cena recalentada. Ella lo miró unos segundos. No con desprecio, con cariño, con una ternura que dolía. Porque no era suficiente. Apagó la tele, subió las escaleras y se encerró en el baño con el agua, corriendo para disimular el sonido de su llanto. Pero no lloró. Solo se quedó en silencio, sentada en el suelo frío. Y en ese silencio, entendió que su vida ya no volvería a ser la misma, aunque todo lo demás lo siguiera pareciendo. Parte 6. El sonido de lo que no fue. Pasaron semanas, luego meses. La vida no se desmoronó. No hubo escenas dramáticas ni puertas cerrándose de golpe. Solo días que se parecían demasiado entre sí.
Miguel seguía siendo el mismo, atento, predecible, noble. Nuria, en cambio, se volvió experta en fingir que nada había cambiado. Aprendió a sonreír en momentos exactos, a responder sin pensar demasiado, a vivir en una pausa sostenida. Una tarde de otoño, mientras paseaba sola por el retiro, entró sin querer en una exposición al aire libre. Fotografías en blanco y negro colgaban de hilos delgados entre los árboles. Había rostros, calles, ventanas. Una imagen la detuvo. Una mujer sentada, frente al mar, de espaldas, con las manos entrelazadas, sobre las rodillas. La acompañaba una frase, en una pequeña placa. La verdadera historia nunca se cuenta, solo se siente. Nuria no supo si la frase era parte de la obra o un mensaje dirigido a ella. Esa noche, mientras cenaban, Miguel mencionó una posibilidad de mudarse. Algo nuevo para los dos, dijo. Nuria asintió sin escuchar. Algo en ella estaba quieto, pero no en paz. Antes de dormir, entró a su correo antiguo, uno que ya no usaba. Entre promociones y notificaciones, había un mensaje sin leer, enviado semanas atrás. Asunto. Una última cosa. De Iván. No quiero que me recuerdes por lo que no hicimos. Recuerda solo que hubo algo que tembló entre nosotros. Y eso basta. Gracias por existir así, tan cerca y tan lejos. Nuria leyó el mensaje 2 veces. Luego cerró el portátil. No lloró, no sonrió, solo susurró algo, apenas audible. Y eso fue todo. Pero no lo fue, porque, al día siguiente, al doblar una camisa de Miguel, encontró algo inesperado. Una entrada para un concierto en Sevilla, doble, con su nombre escrito a mano. Y entonces lo entendió. No todos los silencios significan lo mismo. Algunos son promesas en espera.